Capítulo 13. Centroamérica. Motivo de su ingreso al país, ¿cuánto tiempo planea estar y cuánto dinero trae? Preguntó el oficial de aduanas de Guatemala mientras leía el pasaporte y la documentación expedida por un veterinario para Capuchino. Manuel, con una seriedad que ni él se creía, respondió: vengo a buscar a Ricardo Arjona. Es un sueño de la infancia. Quiero sacarme una selfie con él y pedirle un autógrafo. Hubo un silencio sepulcral entre los dos, el ajetreo del paso fronterizo quedó en segundo plano. El oficial apartó la mirada de los documentos y la fijó en Capuchino, después en Manuel, en su mochila vieja y raída. Su rostro serio se quebró en una sonrisa y luego en una carcajada. ¿Todos los mochileros dicen lo mismo, no saben otro chiste? Le selló el pasaporte de buena gana. Suerte encontrando a Ricardo. Vive en Miami, salió de la oficina de migración con buen humor. La calle principal estaba llena de un lento tráfico, automóviles, motos, mototaxis, además de gente caminando. Por ambos lados de la avenida había comercios, artesanías, comida, dulces, frutas. Uno tras otro, se le acercaban personas ofreciendo cambiar pesos por quetzales o bien para ayudarle con los trámites que ocuparía. Manuel trataba de no escucharlos y solo seguía caminando. El calor era potente y muy húmedo. En la primera sombra que encontró, se paró a descansar. Capuchino tenía la lengua de fuera. En uno de los tantos puestos, compró una botella de agua y la compartió con la perrita, sintiendo ambos un rápido alivio al bochorno. Sentado bajo la sombra de aquel árbol, se dedicó a observar todo el movimiento de la frontera. Todo era un caos, pero fluía, de alguna manera, estaba organizado. El comercio era la columna que sostenía la frontera. Un gran río hacía las veces de frontera natural entre los dos países, y no muy lejos del puente por donde él había cruzado, se podían ver balsas improvisadas con gente sobre estas cruzando de un país a otro, así, sin pena ni gloria, bajo las narices de las autoridades fronterizas. Ya hacía días que había cruzado la frontera. Habían sido días buenos, casi no había tenido que gastar dinero en comida, gracias a los árboles frutales cargados y los puestos de comida muy económicos que estaban al costado de la carretera. Fueron algunos días de caminar, el paisaje era verde casi en su totalidad. Tuvo la oportunidad de bañarse bajo la lluvia en 2 ocasiones, sin prisas, sin tener que correr a refugiarse, solo caminando. Y asimismo, secarse al sol mientras caminaba. Ya había visto muchos, demasiados, camiones muy alegremente pintados y decorados. Se trataba de antiguos autobuses escolares, que en algún tiempo eran de los típicos color amarillo con rayas negras, pero aquí utilizados para transporte urbano y rural. Era toda una fiesta de colores y decoración, absolutamente todos en los que se había fijado, aparte de los bellos colores con los que estaban pintados y los accesorios, portaban alguna imagen religiosa, algún santo o virgen. Y lo que más le llamaba la atención eran los que, en la parte de arriba del techo, transportaban jaulas con animales vivos, gallinas, guajolotes, pequeñas cabras y cerdos. Solo por curiosidad y para vivir la experiencia, subieron a uno que los trasladaría al próximo poblado. En cuanto subió al check-in bus, sintió una explosión en los sentidos. El esqueleto del viejo autobús escolar norteamericano había sido resucitado con una capa de pintura brillante, verde, azul y rojo chillón, accesorios cromados relucientes, cortinillas rojas de terciopelo en las ventanas de enfrente y una imagen de San Judas Tadeo junto al volante. El aire del interior era una mezcla espesa de olor a diésel, sudor y leña quemada que entraba por las ventanas. Manuel y Capuchino se apretujaron en la última fila, el piso vibraba bajo sus pies al ritmo del rugido del motor, mientras el sonido del claxon sonaba a todo volumen al ritmo de cumbia, en una parada de un poblado, del cual no alcanzó a leer el nombre en el letrero, subió una señora con una vestimenta muy colorida, cargando una canasta cubierta.
Poco a poco avanzó hasta la parte trasera y se sentó en un lugar que había quedado disponible a un lado de Manuel. Se dio cuenta de la presencia de Capuchino, que estaba echada en el suelo. Le hizo unos cariños, después volteó a ver a Manuel. Sin decir palabra alguna, metió la mano a la canasta y sacó una tortilla de maíz azul, aún caliente, que envolvía un pedazo de queso fresco. Él la aceptó con una inclinación de cabeza. La partió y le dio la mitad a Capuchino, quien la devoró con un rápido movimiento. Mientras el Chequenbas arrancaba de nuevo entre una nube de humo negro, este noble acto de compartir el pan, o más bien, la tortilla, y el silencio de la mujer, le dieron pie para pensar profundamente en lo afortunado que era al poder vivir todas estas experiencias. Y aunque la mujer no se parecía en lo mínimo a su madre, se la recordó, cuando el transporte llegó al poblado hasta donde estaba cubierto el costo del boleto, Manuel bajó para encontrarse en medio de un mercado. El olor a humo de los autos y camiones, a diésel y humo de leña seguía presente, pero otro olor que no le era familiar le llamó la atención. Después de buscar por unos instantes el origen, pudo dar con él, eran un puesto de atole. Una anciana removía en una olla grande una bebida espesa y humeante hecha de maíz, canela y panela. Pidió una taza, le sirvieron en una de barro. Al primer sorbo, el calor le recorrió el pecho y le despertó el cuerpo adormilado. Era dulce, reconfortante, sabía a tierra y sol, mientras bebía. Tomando la taza con sus dos manos, vio a dos hombres llegar envueltos en ponchos rojos, acompañados de dos mujeres vestidas con huipiles bordados con pájaros y flores de colores muy hermosos. Manuel dio media vuelta y, a lo lejos, pudo ver entre la neblina que se asomaban los conos perfectos de tres volcanes. El delicioso pero extraño sabor del maíz, tanto de la tortilla como del atole, se quedaría grabado en su mente como el verdadero sabor de Guatemala. Su paso por las ciudades fueron pocas. Casi todo su trayecto fue por poblaciones rurales, se encontró con gente buena, amable y amistosa, se sentía feliz y afortunado. Para seguir avanzando preguntaba cada que tenía oportunidad por la dirección o camino que debía seguir y fue muy grande su sorpresa cuando le dijeron que la frontera con El Salvador ya no estaba lejos. No puede ser cierto, pensó, es menos de lo que he tardado en cruzar un estado en México. En fin, bien por ello, acá en Centroamérica son países pequeños, pero qué hermosos paisajes no han tocado ver, le dijo a Capuchino. Más pronto de lo que esperaba, se encontraba en un nuevo cruce fronterizo, esta vez para salir de Guatemala e ingresar a El Salvador. Era un poco extraño, pues el poblado era completamente rural, no era una ciudad como tal, pero tenía sus aduanas formales. En medio de un verde paisaje, estaban las instalaciones migratorias de ambos países, pintadas de blanco. No tuvo problema para registrar su salida de Guatemala. Al entrar a El Salvador, al ser entrevistado por el agente, cuando le preguntó sobre su visita al país, repitió su broma de venir a buscar a un conocido personaje. Esta vez dijo, vengo a buscar a Nayib Bukele. Pase a aquella habitación, respondió el agente. Al parecer, la broma no le había causado ninguna gracia. Manuel entró a una pequeña habitación junto con Capuchino y se sentó. Había una gran ventana que permitía ver el resto de la oficina, ahí se dio cuenta de que el agente que lo entrevistó platicaba con otro y le daba sus documentos. El nuevo agente entró a la habitación con un semblante serio. Sin saludar, soltó una pregunta, motivo por el que viene a buscar al presidente Nayib Bukele, es solo una broma. Respondió Manuel. Solo voy de paso. Me planeo llegar a Perú. La entrevista se extendió por más de 40 minutos. Tuvo que dar una explicación detallada de su viaje. El agente, con una computadora portátil, trataba de verificar toda la información que Manuel le daba. Para los últimos 10 minutos, el nerviosismo había pasado, ya platicaban como amigos.
Como en tantas otras ocasiones, la simpatía de la pareja, Capuchino y Manuel, se había ganado a la gente, que terminó la charla con un consejo: cuando vayas a entrar a Colombia, no te arriesgues. Toma un vuelo o bien una embarcación formal. Manuel se quedó pensando por unos segundos para luego agradecer. Salieron de la aduana y continuaron su caminar rumbo al sur. El aire de El Salvador era distinto. No solo por la humedad, sino por una sensación que Manuel no supo definir al principio. Caminó por carreteras que a los lados estaban llenas de cultivos de café y caña de azúcar, bajo un sol que parecía brillar con una tranquilidad nueva. En los pueblos, la gente parecía no tener prisa. Había niños jugando fútbol en terrenos polvorientos, felices de la vida. Mujeres vendían pupusas en puestos a la orilla de la carretera. El olor a masa de maíz tostada y chicharrón lo guió hasta un pequeño puesto que vendía comida, con mesas de madera. Una señora de rostro amable, llamada Doña María, le sirvió un par de pupusas de queso con loroco, con su curtido de repollo y salsa de tomate. Mientras comía, y le daba pequeños trocitos a Capuchino, que olisqueaba curiosa, un hombre mayor que tomaba café en la mesa de al lado le dirigió la palabra: se le ve caminante. ¿De dónde viene? Del norte. Vamos a Perú, respondió Manuel, con la boca medio llena. La pupusa era una delicia. Perú. ¡Qué lejos! Aquí antes, no se podía ni pensar en caminar así, dijo el hombre, llamado Don Jesús. Su tono era reflexivo, no de advertencia. Hace pocos años, estas carreteras, estos pueblos, tenían otro dueño. Las pandillas. Usted habrá oído hablar de ellas. Manuel asintió lentamente. Los había oído mencionar, y hasta los había conocido, en el tren, en México, eran los que mandaban. El que no pagaba renta, el que miraba mal, el joven que no quería entrar. Don Jesús hizo una pausa y tomó café. Era un infierno. La gente vivía con miedo, encerrada al caer el sol. Ahora. Barrió el horizonte con la mano: mira. Paz. El gobierno se puso firme. Hubo redadas, muchas redadas, estado de excepción. Limpiaron las calles, suena como algo bueno, comentó Manuel. Es bueno, afirmó Doña María desde su fogón, sin voltear a donde estaban los comensales. Podemos trabajar, los niños pueden jugar, pero, Don Jesús bajó la voz. Esa firmeza a veces no mira bien a algunos buenos muchachos, solo por tener un tatuaje viejo o por vivir en una colonia conflictiva, se los llevaron también. Hay familias que esperan, que dicen que su hijo, su hermano, no tenía nada que ver. Es el precio, dicen unos. Una injusticia, dicen otros. Pero la paz. La paz se agradece. Sin rencores, finalizó Don Jesús. Manuel escuchó atónito aquella frase. Aquí parecía haber una paz comprada a un precio alto, un equilibrio frágil donde el alivio y el resentimiento se daban la mano. Le dio las gracias por la plática y por la comida. Al irse, Doña María le regaló una pupusa para el camino. Para la perrita, dijo con una sonrisa, siguiendo consejos, se desvió hacia Suchitoto, un pueblito de calles empedradas y casas antiguas con techos de teja, que parecía haberse quedado congelado en el tiempo, con una hermosa e imponente vista al lago Suchitlán. La calma que se sentía en el lugar era absoluta, reconfortante. Esa tarde, por casualidad, se topó con los preparativos de una procesión de los farolitos, una tradición que, le explicó un joven pintor, no era la grande, que es en diciembre, sino una pequeña celebración barrial. Por la noche, las calles se apagaron. Luego, uno a uno, pequeños faroles de colores hechos de papel, con velas dentro, comenzaron a iluminar las aceras, las fachadas, las escalinatas. Era un río de luz titilante y cálida. Manuel y Capuchino caminaron en silencio, aún no sabía si era algo religioso,
pero una extraña espiritualidad flotaba en el aire. Una familia lo invitó a tomar atole caliente de elote en la banqueta de su casa, viendo el desfile de luces. No hicieron muchas preguntas. Solo disfrutaron del momento. Esa noche durmió seguro en el parque central, con Capuchino a su lado, custodiados por la quietud de un pueblo que había recuperado sus noches. Manuel y Capuchino siguieron caminando unos cuantos días más, gozando de una reconfortante tranquilidad hasta que fueron dejando atrás la belleza serena de El Salvador y se encaminaron hacia la frontera con Honduras. El paisaje se volvió más árido, el calor más difícil de sobrellevar. En un puesto de migración informal, mientras descansaba a la sombra de un árbol, entabló conversación con un camionero que fumaba bajo la misma sombra. Le comentó que su trabajo era ir y venir por Centroamérica transportando mercancía. ¿Y de aquí para dónde, muchacho?, preguntó el camionero. Hacia Panamá y después a Colombia, respondió Manuel. El camionero dio un silbido suave. Hasta Panamá, todo bien. Las carreteras son decentes. Pero de Panamá a Colombia. Ahí se acaba el camino. Ahí está el tapón del Darién. Pronunció el nombre con una mezcla de respeto y temor. No se te ocurra meterte ahí. Es una selva que no perdona. Además de lo brava que es, ahora está llena de gente de todo el mundo tratando de cruzarla y de los malhechores que se aprovechan de ellos. Es una trampa mortal, y como le hago entonces, punto, los que tienen dinero, vuelan de Ciudad de Panamá a Bogotá o a Medellín. Los que no. El camionero bajó la voz, se juegan la vida en botes por el Golfo. No todos llegan. Es caro y peligroso, la advertencia tomó forma. No era solo un rumor, era una barrera geográfica y humana muy difícil para alguien como él. Por primera vez desde que inició su aventura, después de tantas peripecias, sintió un nudo de ansiedad en el estómago. Su sueño de caminar hasta Perú chocaba contra la pared impenetrable del Darién. Mientras el sol comenzaba a caer, coloreando el cielo de naranja y púrpura sobre las colinas que se vislumbraban al frente, Manuel se sentó con Capuchino a pensar, a planificar. Tenía poco dinero. Un vuelo era imposible. La opción del bote, como le decían ahí a las lanchas, sonaba a un albur, puede que salga bien, puede que no. Pero definitivamente, rendirse no era una opción. Acarició la cabeza de Capuchino, quien lo miraba con sus ojos leales, ajenos a las complicaciones de su amo. ¿Qué hacemos, mi corazón?, murmuró. El desafío ya no era solamente la distancia, sino un obstáculo que parecía estar diseñado para detener los sueños de las personas. Con la advertencia del camionero resonando en su mente, Manuel tomó su maltrecha mochila y empezó a caminar. Para distraerse y relajarse, empezó a recordar el exquisito sabor de las pupusas, la calma que sintió al presenciar la procesión de los farolitos en su chitoto. El siguiente paso era Honduras, pero su mente ya estaba más allá, tratando de resolver cómo le haría para cruzar el Darién. El pasar la frontera en las manos fue un trámite más, bajo un fuerte sol. Los oficiales, con sus uniformes, revisaron sus documentos con mirada escrutadora pero rápida. Al mencionar que era un turista en tránsito hacia Panamá, le sellaron el pasaporte con un gesto casi rutinario. Nicaragua lo recibió con una brisa más fresca, que parecía venir de los Grandes Lagos, y una sensación de espacio abierto. El paisaje era de volcanes imponentes, algunos con fumarolas perezosas, y campos verdes interminables. Caminando por un tramo solitario de la carretera panamericana, cerca de la ciudad de Estelí, la suerte intervino. Una camioneta pick-up destartalada se detuvo a su lado. ¿Necesitas un raite?, preguntó el conductor, un hombre joven, tal vez 30 años, con el cabello largo y recogido en una cola. Piel blanca bronceada por el sol y una sonrisa con dientes sucios pero sincera. En el asiento trasero de la cabina se asomaba una mochila, la típica mochila de viajero de aventura.
Manuel, con Capuchino a sus pies, aceptó de inmediato. El conductor se llamaba Leo, y resultó ser un viajero como él, pero de otra especie. No era un mochilero de tránsito, sino un nómada solitario. Había pasado los últimos años desplazándose por América Latina, trabajando con ONGs, organizaciones no gubernamentales, internacionales y cooperativas locales en proyectos de construcción, reforestación y educación. Ya no viajo solo para ver, le explicó Leo mientras esquivaba baches. Viajo para dejar algo, poner mi granito de arena, por mínimo que éste sea. Y para aprender. Lo que recibo es mucho más. Mientras continuaban el trayecto, Manuel le contó a su vez su historia, desde Hermosillo hasta el sueño de Machu Picchu, pasando por lo que él consideraba la traición familiar, el reencuentro con Capuchino y el muro infranqueable que le estaba representando el Darién. Habló también de su falta de dinero para un vuelo o para pagar un coyote. Leo lo escuchó en silencio, sin juzgar. Cuando Manuel terminó de platicar, asintió lentamente. El Darién no es para cruzarlo así, con fe y una perrita. Es una tumba verde. Pero hay otras formas de llegar al sur. Más lentas, más caras, pero más seguras, como si estuviera cambiando de tema, pero en realidad dándole una opción. Leo le empezó a platicar de Manos Unidas Internacional, una ONG con la que él colaboraba a menudo. Tenían un proyecto justo en ese momento en una comunidad rural de la Sierra Norte de Nicaragua, cerca de Matagalpa. Necesitaban voluntarios para la construcción de una escuela primaria. No pagaban un sueldo, pero ofrecían alojamiento, comida y un pequeño apoyo semanal para gastos personales. Además, al finalizar un proyecto, solían dar referencias y contactos para proyectos similares en otros países. Es trabajo duro, advirtió Leo. Se levanta con los gallos. Se mezcla cemento bajo el sol y se acuesta a dormir con el cuerpo adolorido. Pero se duerme con la satisfacción de haber hecho algo real. Y con el dinero que ahorres en unas semanas. Quizá alcance para un boleto en lancha desde Panamá hasta Colombia, en una lancha de esas un poco más formales. O para empezar en Costa Rica con algo en el bolsillo. A Manuel se le iluminó el rostro con una sonrisa al escuchar aquella opción. No era un desvío, sería un puente. Un puente hecho de ladrillo, sudor y propósito. Acepto. Dijo sin dudarlo. Leo lo llevó hasta la oficina regional de la ONG en Estelí. El proceso fue muy sencillo, una charla de inducción, la firma de unos documentos que lo cubrían como voluntario. Y una mochila con un mosquitero, una botella reutilizable y un manual básico. Al día siguiente, un jeep de la organización nos recogió a él, a Leo y a otros voluntarios, una chica francesa y un canadiense, para adentrarse en las montañas. La comunidad se llamaba El Porvenir. Eran pocas casitas de adobe y madera dispersas en un claro de la montaña, con hermosas vistas a valles sembrados con café. El aire olía a tierra mojada, leña quemada y flores silvestres. La rutina fue exactamente como se la había platicado Leo. Manuel aprendió a mezclar concreto, a cargar tablones, a colocar vigas bajo la atenta supervisión de don Pancho, el maestro de obras local, un hombre de pocas palabras y manos avías. Fue a la hora de la comida, en aquella mesa compartida, donde Manuel probó el verdadero sabor de Nicaragua, el gallo pinto. Cada mañana y cada noche, las mujeres de la comunidad preparaban esta mezcla de arroz y frijoles rojos sofritos con cebolla, ajo y un toque de aceite. Se servía con huevos fritos, queso frito o plátanos maduros y una tortilla de maíz caliente. Era un plato humilde, reconfortante y lleno de energía. Comía junto a los demás voluntarios y personas de la comunidad, compartiendo la mesa de madera. El gallo pinto se convirtió en el sabor de la camaradería, del esfuerzo compartido.
Hasta Capuchino tenía su propio plato, se había ganado el cariño de todos, especialmente de los niños, que la buscaban después de la escuela provisional para jugar con ella. Las semanas pasaron. Los muros de la escuela crecieron, y con ellos, algo dentro de Manuel. El resentimiento que había cargado como una losa desde la traición de su familia. La desconfianza que le quedó de su estancia en el psiquiátrico, empezaron a disolverse bajo el sol nicaragüense. Estos sentimientos estaban siendo reemplazados por el cansancio honesto del trabajo físico y la simple gratitud de una comida compartida y una hamaca para dormir. Trabajaba sin rencores, porque aquí no había traición, solo colaboración. Habían ya pasado 4 semanas desde que Manuel y Capuchino habían llegado a la comunidad, cuando empezaron a trabajar con los últimos detalles para dar por concluido el proyecto de la pequeña escuela. Con una pequeña ceremonia, la comunidad agradeció a los voluntarios. Don Pancho le dio un fuerte apretón de manos a Manuel. Ya tiene manos de hombre trabajador, muchacho. No las desaproveche, dijo con voz firme. La ONG le entregó su apoyo económico acumulado, una suma modesta, pero más dinero del que había tenido en meses. Y tal como Leo había prometido, le dieron una carta de recomendación y el contacto de una cooperativa hermana en Costa Rica, en la península de Nicoya, que necesitaba ayuda en un proyecto de conservación de tortugas. El apoyo también ofrecía un estímulo económico. Parado frente a la pequeña nueva escuela, con Capuchino a su lado, el olor a gallo pinto y cemento fresco en el aire, Manuel miró hacia el sur, hacia las montañas que ocultaban el camino a Panamá. Ya no sentía el miedo de antes. Sentía determinación. Tenía un plan. Tenía dinero. Y tenía, por primera vez en mucho tiempo, la certeza de que podía pagar su traslado, no solo pidiendo aventones o engañando, sino con el dinero producto del sudor de su frente. Nicaragua no había sido solo un país más en su trayecto, había sido un taller donde construyó algo más que una escuela, reconstruyó su fe en el camino, paso a paso, ladrillo a ladrillo.